Hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar de lo que son costos financieros y el capital de trabajo de un emprendedor. En la anterior clase estábamos hablando de los tipos de emprendedores y de emprendimientos. Cuando hablamos de costos financieros y el capital de negocios, estaríamos hablando ¿qué se entiende por lo que son costos fijos y viables? Anteriormente hemos visto algunos conceptos como esto. Lo que son costos fijos vendría siendo aquellos rubros que están netamente relacionados con la producción y que tienen que ser cancelados independientemente si se produce $10 o si se produce 1000 unidades de productos. Los costos variables están relacionados con el nivel de producción. A mayor producción, mayores serán los costos viables o viceversa. Cuando hablamos realmente de por qué es importante determinar lo que es el capital de trabajo del emprendimiento, para esto tenemos que tener en cuenta que el capital de trabajo permite determinar lo que son las fuentes de funcionamiento necesario. Esto quiere decir que el activo circulante para cubrir los espacios circulantes. Entre otras palabras, son los recursos requeridos para mantener la operación de la empresa. Es decir, que sin esto la empresa no funciona constantemente. Para el cálculo de la capital del capital de trabajo se utiliza el activo y el pasivo circulante. Las cuentas que pertenecen al activo circulante vendría siendo la cuenta de bancos, cuentas por cobrar, un inventario. El pasivo circulante lo componen las cuentas y documentos por pagar como gastos acumulados y los proveedores de materia prima. Cuando hablamos de este tipo de emprendimientos, debemos de tener algunos aspectos. Aquí tenemos las siglas por las cuales van a ver comúnmente cómo se representa cada parte de lo que compone el cálculo del capital de trabajo. ¿Qué permite al emprendedor contar con capital de trabajo? Esto quiere decir que el capital de trabajo se refiere a los recursos económicos con los que cuenta el emprendimiento para hacer frente a compromisos de pagos de corto plazo y que se relacionan con la actividad económica. Sin estos recursos, el desarrollo de las actividades podría ser nulas. ¿Con qué activos se identifica lo que es el capital de trabajo? Es importante tener en cuenta este tipo de aspectos. Se identifica con el activo corriente. Para esto debemos entender, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros vendría siendo una organización que controla y monitorea el funcionamiento, distribución y liquidación de compañías. Esto lo debemos de tener bien claro y preciso. Cuando hablamos del capital de trabajo, es una magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta la empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pagos a corto plazo que se realizan o que se relacionen con la actividad económica de la empresa. Desde el punto de vista contable, el concepto de capital de trabajo se centra más que todo en los recursos capitales que tienes para contar o para formar ese emprendimiento y que este debería ser muy importante porque es el que va a mantener esta empresa a corto plazo mientras opera sin generar ganancias. Es decir, aquellos capitales que comúnmente son utilizados para la que es la actividad económica diaria. Estos recursos son propiedad de la empresa, son el dinero en efectivo con que se inicia en la empresa, la cartera de productos financieros, entre otras inversiones efectuadas por este tipo de emprendimientos. Por lo tanto, ¿cómo podemos identificar lo que es el concepto de capital de trabajo? Sería como un activo corriente dentro de lo que es el balance general. Y el concepto se identifica más que todo con el de la liquidez de la organización o de la empresa. También es importante recordar que los recursos de emplea una empresa puede hacer frente a los compromisos de labor productiva, que esto sería pagos de empleo, servicios, arriendos de
arriendo de locales, comercial y entre otros elementos que no generan ganancia. Para hablar sobre lo que es la parte de capital de trabajo, también tenemos que tener en cuenta varios puntos. La estructura de capital de trabajo. El análisis de este nivel sería como el endeudamiento, es decir, que la empresa se endeuda para poder emprender o el dueño o el emprendedor se genera o lo que es un crédito para poder crear este tipo de emprendimiento. A eso lo catalogamos como 100% del patrimonio. Aquí tendríamos que siempre mantener lo que es la parte de generar un porcentaje para pagar lo que es el capital. Es decir, de todo lo que produce, del 100%, 30 podría generarse a la deuda ya es existente o el 40%. Es importante poder generar este tipo de porcentaje, ya que dentro de la misma nos puede ayudar a tener una idea de cuánto está generando y que nosotros estamos pagando un cierto porcentaje de la inversión. Por ejemplo, tenemos que una inversión de $90,000. El rendimiento sería del 20% de la utilidad del rendimiento. ¿Cuánto entonces estaríamos nosotros pagando? La deuda podría ser un 6%, identificada cuando tenemos ciertas estructuras de capitales como tal. Dentro de estos costos de capital es importante poder definir, entender lo que es el costo del capital como el primer paso para incrementar el valor corporativo. Estos hablamos de pequeñas, eso aplica para pequeñas y grandes compañías. Dentro de estos mismos tenemos que la compañía tiene una utilidad, también tiene un costo de capital, la creación de valor y todo esto mismo va a generar que si no llevamos un control o una organización de los porcentajes de ganancias que va generando la empresa, podría generarnos lo que es una destrucción del valor y asimismo la destrucción del capital. Por lo tanto, tendríamos que tener muy en cuenta esos aspectos para en el momento de la creación. Cuando hablamos de lo que es el costo del capital, entendemos que es rendimiento mínimo, costo de oportunidad, estándar financiero, tasas de costos económicos. Aquí tenemos algunas islas de las cuales van a ver comúnmente en lo que se refiere para cálculos de capitales en los aspectos contables. Dentro de lo que es el estado de la situación financiera y balance, debemos de tener en cuenta que es un activo y que es un pasivo y a qué le llamamos patrimonio. Cuando hablamos de activo es lo que se posee, es decir, como cuentas bancarias, dinero en efectivo, cuentas por cobrar, materia prima, productos terminados, maquinarias, equipos, vehículos, muebles, inmuebles, dentro de, por ejemplo, casas, locales, entre otros. Lo que se debe son como, por ejemplo, los préstamos bancarios, estos mismos como créditos a proveedores, deudas de materia primas, pagos adelantados, depósitos no cobrados. Cuando hablamos de patrimonio, es aportes de los socios o propietarios. Hay que tener muy claro este tipo de aspectos cuando de emprender se trata. En la administración financiera tenemos varias estructuras como deudas a largo plazo, que son las estructuras financieras, utilidad retenidas, capital referente, capital común. Esto va a generar a que su empresa sea de valor contable o económico y que nos lleva a lo que es la realización de un presupuesto de capital para evaluar la rentabilidad y los costos de deudas que estamos a punto de generar. Eso lo haríamos también a través de lo que son técnicas y herramientas de análisis, no solamente en el momento de la creación del emprendimiento, sino que también nos ayuda a tomar decisiones de la mejor forma para que nuestro emprendimiento pueda ser viable y no nos quedemos estancados en deudas nada más sin producir.
Dentro de esto tenemos algunas islas que vamos a ver con referente a la parte de emprendimiento y de costo de capital, que se refiere a costo de capital medio ponderados, que estamos hablando de costo de capital, que consiste en el promedio ponderado del costo de diferentes fuentes de financiamiento debido al flujo efectivo correspondiente a todos los que aportaron capital a la empresa, como los inversionistas. Cuando hablamos de este mismo, estamos hablando de que este se basa principalmente en tres perspectivas: de los activos de la firma, de los pasivos y de los inversores. Allí podemos ver la diferencia de la conceptualización de cada uno de ellos y a qué se refiere. Cuando hablamos de lo que es la tasa de descuentos y hablamos de esto, lo podemos ver en este gráfico cómo se refiere netamente a la tasa de descuento de la firma. Es el capital que se tiene o no se tiene el capital. Y si en el caso de que se tenga, este capital tiene cierta rentabilidad al invertirse. Se tiene que tener una parte propia para poderla realizar y también es aconsejable otra parte prestadas. Cuando hablamos del costo del capital propio, también estamos hablando del costo por promedio del capital y también de que compone la parte del costo de la deuda. Lo que es el costo de la oportunidad, y eso habrá paso a lo que es la tasa de un descuento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, dependiendo de lo que es el costo de su capital, nosotros podemos iniciar un emprendimiento dando quizás alguna cierta tasa de descuento para que nuestro emprendimiento de apertura no va a generar grandes ganancias, pero va a vender en cantidad y se va a dar a conocer. Y esto mayormente lo hacen todas las empresas que inician. Una empresa tiene varios aspectos que vamos a tener en cuenta, que lo que es el costo de oportunidades, lo que es la parte de la inversión, en la cual el capital de trabajo vendría a ser algo muy importante dentro de lo que es, hablamos de lo que es el cálculo de capital de trabajo. Establecer lo que es la diferencia entre los mismos, esto podría generar que un capital de trabajo viene siendo un recurso más importante que financia las actividades de una empresa. Y esto mismo podríamos verlo aquí en el costo de la deuda, en el caso que adquiera un préstamo, y en el costo de recursos propios, en lo que ya usted tenía para emprender. Y estamos hablando de que eso va a generar varios aspectos. Es importante que usted pueda tener es claro lo que es el capital de trabajo y qué tan importante es, asimismo, cómo puede generarlo. Los costos de capital de una empresa es su costo de oportunidad, es el concepto económico, es el capital invertido, el aporte, bien sea de inversionista o a través de un préstamo. El costo de capital vendría siendo la tasa de rendimiento que debe ganarse, es decir, para que el valor de la empresa pueda crecer y el precio de mercado de sus acciones comunes no disminuya. Cuando hablamos de promedio ponderado de los costos de las distintas fuentes de financiamiento que utiliza la empresa. En lo que es el costo capital, hay que tener claro que es el resultado de cada uno de sus componentes. Es decir, que para su cálculo se debe ponderar lo que son los costos de financiamientos y de dónde provinieron cada una de estas fuentes. El costo podría agrupar financiamiento externo, que podría ser a través de préstamos o bonos, que eso va a generar una cierta tasa de interés y tiene que estar claro cómo lo va a financiar. Y el financiamiento interno, que estamos hablando de acciones, utilidades retenidas, es decir, por ejemplo, dividendos o rendimiento, que podría ser a través de jubilaciones, herencias, entre otros. Cuando hablamos de lo que es un balance general, anteriormente hablábamos de lo que son pasivos y activos. Los pasivos dentro del balance general de una empresa debe tener pasivos a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo,
Préstamos sería a largo plazo, pero pagos de servicios sería a corto plazo. Dentro de lo que es el capital, debemos de tener en cuenta y claro, y este gráfico les muestra lo que es la inversión de deuda y la inversión de capital y cómo se identifica cada uno de ellos. Lo que es de propietario se genera como capital y lo que hablamos por entidades bancarias estaríamos hablando de una deuda. Dentro de los tipos de capital tenemos los que ya nombramos, los componentes a largo plazo y a corto plazo, que se refiere a capital de deuda y capital de aportación. También vemos que la inversión de la deuda puede ser pasivo o a largo plazo y la inversión del propietario podrá ser un capital de aportaciones, como lo decíamos anteriormente, bien sea de acciones, herencias, entre otras, jubilaciones, entre otras. Las estructuras óptimas estas estarían basadas en el equilibrio de las ventas y el costo de financiamiento pasivo. También es importante considerar lo que es la toma de decisiones en la estructura del capital de trabajo, flujo de efectivos entre obligaciones contractuales o de contratos o de empleados. También tenemos la facilidad de ingresos y esto nos va a generar lo que es una producción efectiva y eficiente, lo que es la buena utilización de los recursos, bien sea circulantes o no circulantes. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero verles en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.